Se dice que en las carreteras hay peligros, pero no se refieren a las curvas pronunciadas o barrancos. Conductores hablan de extrañas apariciones, almas en pena que fallecieron ahí y que siguen pidiendo ayuda desesperadamente, o se manifiestan en ese lugar. Así que prepárate para escuchar estos relatos que nos han enviado. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Santiago, y sean bienvenidos a Estación Siniestra. En mi familia siempre hemos dicho que tenemos una experiencia con una aparición, una especie de leyenda que nos marcó. Y todo pasó con mi tío Felipe, al que de cariño o de burla le decíamos el Don Juan, por lo mujeriego que era. Tenía 25 años cuando le ocurrió. Él andaba en un Spirit rojo, un carro que en esos años era la envidia de varios. Esa noche había ido a visitar a una novia que tenía en un municipio cercano. Era casi rutina. Los sábados después de trabajar se iba para allá. La veía en la tarde y regresaba como por ahí de medianoche. Siempre tomando una vereda pegada al canal de Aguas Negras, porque así se ahorraba varios kilómetros. El lugar era angosto, sin pavimento, lleno de piedras sueltas y con maleza a los lados. El canal despedía ese olor agrio, característico de aguas estancadas, y el aire estaba pesado. Mi tío ya conocía el camino, así que lo hacía con calma, música bajita en el carro, las ventanillas medio abiertas y un cigarrillo en la mano, como siempre acostumbraba a irse. Esa noche, cuando avanzaba despacio, vio que alguien iba caminando más adelante. Pensó que sería raro encontrar a alguien a esa hora, pero no le dio mucha importancia, hasta que se acercó más y la vio bien. Era una muchacha, una chica con ropa ajustada, el cuerpo bien formado, según él, perfecta. Casi se le salían los ojos de tanto verla. Así que pensó en hablarle para invitarla a salir. Ya saben, mi tío era de corazón enamoradizo. Cuando se acercó le comenzó a hablar. «Hey muchacha, está bien guapa, con todo respeto. Súbase, yo la llevo a su casa», le gritó con la confianza que tenía siempre. Ella caminaba tranquila, sin voltear, pero se reía bajito, como coqueta. Tenía un cabello negro, lacio, larguísimo, que le llegaba casi a la cintura, y cada que mi tío le decía algo comenzaba a jugar con él. Eso lo enganchó todavía más. «Súbase, mi amor, aquí nos conocemos», le insistió, bajando un poco más la velocidad y buscándole la cara. La mujer contestó con una voz suave, seductora: «Sí, más adelante me subo». Al escuchar esto, mi tío empezó a emocionarse. Bajó el volumen de la música y le bajó más al cristal de la ventana, queriendo verle la cara de frente. Pero no podía. Cada que aceleraba un poco más para alcanzarla y posicionarse enfrente, ella parecía apresurar el paso para que no le viera la cara. Después de unos metros, la mujer se detuvo. Mi tío también paró el carro. Bajó con una sonrisa confiada y hasta se arregló la camisa para abrirle la puerta. Pero cuando ella volteó, su mundo se derrumbó, pues en lugar de un rostro humano, tenía una cabeza de caballo negra, con una raya blanca al centro del hocico. Mi tío dio un grito, tiró el cigarro y corrió de vuelta al carro. Encendió el motor con las manos temblando y aceleró sin pensar, sin fijarse en las piedras o en la orilla del canal. Pasó al ladito, pegado a ella, de aquel ente con cara de caballo. A los pocos metros el Spirit se ladeó y terminó volcándose en la vereda. Las llantas quedaron hacia arriba y él a centímetros del agua negra. De milagro no cayó. Salió tambaleándose, con la camisa rota y los brazos llenos de raspones. Miró hacia atrás pensando que aquella cosa lo estaba persiguiendo. Pero ella ya estaba a lo lejos, muy muy lejos. Y aquella mujer iba cruzando el canal. Caminaba sobre las aguas negras, sobre esas aguas espesas y malolientes, como si fuera piso firme. Mi tío corrió con todas sus fuerzas sin mirar atrás. Corrió hasta llegar a la localidad donde vivía. Estuvo corriendo hasta que alcanzó las primeras calles de su colonia. Llegó a la casa de mi abuelo, abrió la puerta sin decir nada y se encerró en su cuarto del patio. No salió hasta que amaneció.
Cuando por fin se calmó, le contó todo a mi abuelo, que no le creyó. Pensó que mi tío venía tomado, pero aún así lo acompañó a sacar el carro, junto con todo el equipo de grúas. Cuando llegaron, el Spirit estaba ahí, ladeado, con los vidrios estrellados y llenos de lodo. Obviamente mi abuelo se enojó y le dijo que había sido su culpa por andar de mujeriego y regresar tan tarde. Mi abuelo nunca le creyó, pero mi tío jura hasta el día de hoy que lo que vivió fue real, que esa mujer en vez de cara tenía cabeza de caballo. Buenas noches, me llamo Hugo, y lo que voy a contar me ocurrió hace apenas unos años, en una carretera federal de Hermosillo, Sonora. Lo que viví aquella noche todavía no logro entenderlo. Era de madrugada, pasaban unos minutos de las 2 de la mañana. El cielo estaba completamente despejado, pero la luna apenas iluminaba los cerros y las curvas de la carretera. El aire era seco, con ese calor extraño que aún se siente en las noches de Sonora. Yo venía de regreso después de visitar a unos familiares, manejando solo, con las ventanas medio abajo por el calor, les digo. Cuando llegué a una curva marcada por letreros de precaución, vi algo que me heló la sangre. A un costado de la carretera, un hombre agitaba los brazos desesperadamente. Parecía estar llorando. Sus sollozos se alcanzaban a escuchar incluso por encima del ruido de mi carro. Frené con cuidado y bajé del carro. El hombre tenía el rostro desencajado, las manos temblorosas, me gritó entre sollozos: «Por favor, ayúdeme. Mi hijo está atrapado en la camioneta». Me volqué. Me señaló unos metros más adelante, entre todos los árboles y arbustos. Caminé con rapidez y ahí estaba. Una camioneta volcada, todavía con las luces parpadeando como si apenas hubiera sucedido el accidente. Al acercarme escuché susurros de un niño. Decía: «Papá, ayúdame». Me metí como pude entre las ramas y vi a un pequeño de unos 8 años atrapado entre los asientos. Estaba herido, con la frente sangrando. El forcejeo fue desesperante. Los vidrios rotos me cortaban la mano mientras intentaba sacarlo, pero finalmente logré jalarlo y recostarlo en la tierra húmeda junto a unos arbustos. El niño quedó inconsciente por el dolor, respirando con dificultad. Corrí de vuelta hacia el padre, que seguía parado a la orilla de la carretera. Le dije con rapidez que iba a llamar al 911, que pidiera calma, que ya venía ayuda. Subí al carro, marqué a emergencias y les di el número del kilómetro, las referencias, todo lo claro que pude. Fueron apenas 3 minutos en lo que estuve ocupado con la llamada. Pero al regresar el padre ya no estaba. Confundido pensé que tal vez había ido con su hijo. Corrí hacia donde estaba la camioneta volcada y entonces no había nada, nadie, ni camioneta, ni niño, ni siquiera rastros de que algo hubiera ocurrido. Me quedé helado mirando los árboles. El suelo donde había recostado al niño estaba intacto, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Pero las heridas en mis manos ahí estaban. El silencio era sepulcral, apenas roto por el canto lejano de los grillos. Sentí un vacío en el estómago, una presión en el pecho, como si alguien invisible me estuviera observando. Regresé al carro con las piernas temblorosas. Lo encendí y avancé despacio por la carretera. Miraba una y otra vez por los retrovisores, esperando ver al padre o al niño en cualquier momento, pero no había nadie. Durante el resto de camino me quedé acompañado con la sensación de que alguien viajaba conmigo. Pero quizás solo era sugestión por lo que me había pasado. Llegué a mi casa sin poder asimilar lo que había experimentado, mirándome las heridas que los vidrios me habían dejado. Según dicen que en esas curvas han muerto varias personas en accidentes. Quizá aquel hombre y su hijo fueron 2 de ellas. Y esa noche, por alguna razón, yo terminé siendo parte de su historia. Audiencia, antes de pasar al siguiente testimonio, dime desde dónde me escuchas y a qué hora. Es interesante leer sus comentarios. Y ahora sí, sin más interrupciones, aventurémonos a lo desconocido.
Se dice que en la carretera México-Cuernavaca aparecen cosas que no pertenecen a este mundo. Yo nunca pensé vivirlo en carne propia. Mi nombre es Patricia y esto me pasó apenas en enero, cuando iba de madrugada a ver a mi tía que estaba muy mal de salud. Eran las 3 de la mañana cuando sonó el teléfono de mi casa. Era mi prima llorando, para decirme que mi tía Clara estaba muy grave en Cuernavaca y que no sabían si lograría amanecer. Ella fue como una madre para mí. Crecí a su lado, pasé con ella mi niñez y parte de mi adolescencia. Y no podía quedarme quieta sabiendo que tal vez esa era la única vez que podía verla con vida. Desperté a mis 2 hijos, aunque apenas reaccionaron. Los cargué y los acomodé en la parte trasera de la camioneta. En cuanto encendí el motor, ellos volvieron a quedarse dormidos, arropados con una cobija. Tomé la carretera México-Cuernavaca, que siempre me ha dado respeto. Sus curvas entre montañas, los barrancos a los costados y esa neblina que aparece de repente hacen que uno se sienta como dentro de un túnel sin salida. El pavimento todavía estaba húmedo por una llovizna de horas antes y el aire frío se colaba por las rendijas de la ventana. Avancé con calma, atenta al camino. Apenas había tráfico, solo un par de traileros a lo lejos. Y en cierto tramo, cerca de una curva cerrada rodeada de árboles, lo vi. Una niña cruzó la carretera. Frené en seco. El corazón me dio un vuelco. Mis hijos ni siquiera se movieron. Seguían profundamente dormidos. Con las manos temblorosas bajé el vidrio y miré hacia afuera. La niña allí estaba, parada en la orilla del camino, con un vestido blanco manchado de tierra. Su cabello era largo y estaba empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia de horas antes. Me quedé paralizado unos segundos, pero el instinto de madre me hizo reaccionar. Apagué las intermitentes, abrí la puerta y me acerqué. ¿Estás bien, mi niña?, le pregunté. Ella no contestó. Bajó la cabeza y empezó a reírse muy bajito. Una risa que de pronto se volvió como la de una señora. Sentí la piel erizarse, pero avancé un poco más. Y fue entonces cuando escuché claramente que me decía con una voz dulce y quebrada: «No quiero estar sola». Le extendí la mano para tranquilizarla, pero en cuanto la toqué, un frío insoportable me recorrió todo el cuerpo. Era como si hubiera metido los dedos en agua helada. La niña levantó la mirada y sus ojos estaban vacíos, completamente negros. Ni siquiera pude gritar. En ese instante desapareció frente a mí. No corrió, no se escondió. Simplemente se desvaneció como humo en el aire. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí de vuelta en la camioneta. Mis hijos seguían dormidos como si nada hubiera pasado. Encendí la camioneta y conduje lo más rápido que pude. Llegué a Cuernavaca casi al amanecer. Me temblaban las manos al contarle a mi familia lo que había pasado. Mi prima se quedó en silencio y luego me dijo algo que todavía me persigue. Hace años en ese tramo que describes, una familia se accidentó. Todos murieron. Y entre ellos estaba una niña pequeña de unos 5 años. Desde esa noche no puedo volver a pasar tranquila por la México-Cuernavaca, pues siento que se me puede aparecer otra vez aquel fantasma de la niña. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Rogelio Martínez y quiero contarles lo que me pasó apenas hace 2 semanas desde que escribo esto. Me sucedió en la carretera de La Rumorosa, en Baja California. No es un relato de fantasmas, pero sí es algo muy extraño, demasiado. Soy trailero desde hace más de 15 años y ya estoy acostumbrado a pasar de noche por todo tipo de carreteras. Pero La Rumorosa siempre me impone. Es una zona de la sierra llena de curvas cerradas y pendientes que si no vas con cuidado, en un segundo te puede costar la vida. He visto accidentes, camiones volcados y hasta compañeros que ya no volvieron de ahí. Por eso cada vez que la cruzo me encomiendo a Dios y voy con todos los sentidos bien atentos. Aquella noche venía bajando rumbo a Mexicali, alrededor de la 1 de la mañana. El clima estaba fresco, con un viento con brisa que golpeaba las ventanas de la cabina.
Tenía el aire acondicionado apagado porque con el frío de afuera bastaba. Llevaba música puesta, algo alta para no quedarme dormido. Eran unas canciones viejas de Ramón Ayala que siempre pongo cuando me toca carretera larga. En el portavasos traía un termo de café negro bien cargado. Cada tanto le daba un trago y sentía cómo me quemaba la lengua, pero me mantenía despierto. Todo normal, lo de siempre. Todo iba normal hasta que llegué a la zona del kilómetro 71, donde está el restaurante La Cabaña del Abuelo. Lo ubiqué de inmediato porque siempre que paso por ahí pienso lo mismo. Algún día voy a detenerme a comer ahí con calma. Esa fachada de madera, las luces tenues y la gasolinera a un lado son inconfundibles. Seguí avanzando, hasta que entré a una zona donde a veces baja un poco de neblina por el frío, pero esta vez se veía apenas muy poco ahí adentro. Seguí manejando con cuidado. Aquella neblina solo duró algunos metros, pero cuando salí de ella lo volví a ver. La misma fachada, las mismas luces, el mismo letrero de La Cabaña del Abuelo. Me incomodé. Pensé que quizá estaba tan cansado que ya estaba confundiendo los tramos. Tomé otro trago de café y bajé el vidrio para despejarme. Pero más adelante, de nuevo, aquella neblina, a la cual entré otra vez. Bajé la velocidad y conduje atentamente. Pero de nuevo al salir ahí estaba otra vez. La cabaña del abuelo, la gasolinería. No tenía sentido. Nunca retorné, no di marcha atrás. Eso que me estaba pasando era imposible. Era como si la carretera se estuviera repitiendo. Pasé por ahí 2 veces seguidas. El reloj avanzaba normal, el odómetro también, pero yo estaba atrapado. Pues nuevamente volví a pasar por aquella neblina espesa. Y fue entonces cuando apareció unas luces en el retrovisor. Pensé que sería otro tráiler y me alivió sentir compañía. Pero cuando el vehículo se emparejó, sentí el peor escalofrío de mi vida. El tráiler era idéntico al mío. Era el mismo modelo, mismo color, mismas calcomanías en las puertas, un santo y una calavera que yo mismo había pegado hace años. Y lo peor fue que al volante iba yo mismo. El otro yo me miró de reojo, serio, sin expresión alguna, tomando del termo el café. Luego pisó el acelerador y se perdió en la neblina. También salí yo, pero adelante ya no había ningún tráiler. En ese momento el bucle, o lo que fuera, terminó. La carretera siguió normal y ya no volví a ver el restaurante repetido. Me orillé más adelante. Respiré hondo porque no sabía qué había experimentado. Mi mente se puso en blanco, no logré procesar eso tan raro, tan extraño que me había pasado. Le llamé a mi esposa, pero me sentí raro el compartir esto con ella. Sabía que no me creería, o quizá pensaría que yo estaba, ya saben, usando cosas ilegales, cosa que yo nunca he hecho. Me detuve 30 minutos a que me pegara el aire y después me fui. Llegué a Mexicali, todavía con el sabor amargo del café en la boca y el corazón acelerado. Seguí mi trabajo como normalmente lo hago, pero me quedé pensando en ese suceso. No sé qué fue lo que pasó esa noche. Una alucinación, un desdoblamiento o una de esas fallas en la Matrix que uno escucha pensando que son inventos. Lo único que sé es que en la rumorosa, a la altura de la cabaña del abuelo, el tiempo se dobló, el camino se repitió. Y al final me encontré conmigo mismo al volante. Espero que alguien de la audiencia pueda decirme alguna respuesta que sé que no va a ser lógica porque lo que me pasó no lo es. Y también espero que de todo corazón ustedes nunca experimenten algo así, pues es una carga de emociones muy, muy fuerte. Mi historia se origina en una carretera estatal de Oaxaca, entre los pueblos de Tlacolula y Mitla. Eran alrededor de la 1 de la mañana. Venía manejando mi carro después de una fiesta de 15 años. Llevaba conmigo a mi esposa y a mi hija de 6, que ya iba dormida en el asiento trasero, cubierta con una cobija rosita. El camino estaba prácticamente vacío, de vez en cuando aparecía un perro callejero en la orilla o alguna casa con la luz prendida aún.
La noche estaba muy tranquila, pero el terror comenzó hasta que salimos del pueblo y nos adentramos a la carretera de lleno. Íbamos por una zona cerrosa rodeado de árboles que apenas se veían, cuando de pronto mi esposa me dijo: «Oye, ¿ya viste esas luces?». Volteé hacia el cerro y ahí estaban, 2 bolas de fuego flotando a lo lejos, moviéndose lentamente como si nos siguieran. Al principio pensé que eran cohetes o alguien quemando algo, pero no. Esas luces comenzaron a bajar hasta la carretera. Una de ellas se colocó al frente de nosotros a unos 10 metros. Yo frené porque no me dejaba ver bien el camino. Era como un fuego vivo, del tamaño de un balón de fútbol que se movía con inteligencia. Mi esposa gritando me dijo que no frenara, que siguiera adelante. Se le notaba en la voz el miedo. La otra luz se fue hacia la orilla y comenzó a tomar forma. Una silueta humana, con cabello largo y revuelto, que parecía caminar pero flotando al mismo tiempo. Al ver esto, mi esposa volvió a gritar que no bajara la velocidad, que tal vez querían a la niña. Pero el miedo me paralizó. La bola de fuego que estaba al frente se acercó despacio y sentí que el aire dentro del carro se volvía caliente y me comenzó a costar trabajo respirar. Mi hija, sin despertarse, comenzó a llorar dormida, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Mi esposa, asustada como nunca antes la había visto en mi vida, se pasó hacia atrás y abrazó a mi hija. Yo solo trataba de no perder el control en la carretera e ignorar todo eso, pero me era imposible. La silueta femenina se inclinó un poco hacia nosotros, y juro por mi madre que pude escuchar un murmullo raro. Era como si hablara otro idioma. Esto fue suficiente para pisar el acelerador y salir de ahí a toda velocidad. Aquella bola de fuego que estaba al frente me esquivó, pero trató de seguirme el paso al igual que aquella silueta. Pero se quedaron atrás. No quise voltear más, pero mi esposa asegura que una de esas bolas de fuego nos siguió varios metros más, a esa velocidad a la que iba. Unos 150, 160 kilómetros por hora, hasta que de repente se elevó y desapareció en el cielo. Llegamos a Mitla, casi sin hablar. Lo primero que hicimos fue detenernos en una gasolinera abierta y comenzamos a reírnos, pero no de gracia, sino del sustote que nos dieron aquellas cosas. Lo bueno es que aquí estoy sentado en mi sillón contándote esto, con mi esposa a un lado, recordando todos los detalles, todo lo que vivimos en esa maldita carretera.